Bueno, buenas tardes, yo soy licenciada en enfermería, soy Verónica Colazo, y vamos a hablar de cuidados generales con mi compañera Flavia Gili. Ella también es licenciada en enfermería, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la terapia del Hospital J.B. Iturraspe, y estuvimos afectadas en toda la pandemia en el área de COVID. Los cuidados generales del paciente crítico, se puede definir que el paciente crítico se caracteriza por presentar dos tipos de problemas fundamentales, que son los problemas reales y los problemas potenciales, que ponen en peligro su vida. Lo que nos hace estar atentos como profesionales, enfocándonos en la observación para tener una rápida acción ante eventuales situaciones de riesgo. Es muy importante observar cada una de las situaciones en donde el paciente ingresa, ya sea por consultorio externo, que me lo traen al paciente y nosotros lo tenemos que recibir. Tenemos que tratar, por sobre todas las cosas, de recaudar datos. ¿Para qué estos datos? Estos datos son muy importantes en la historia clínica. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia clínica. Antes nosotros los hacíamos a la historia clínica de modo manual, en soporte papel. ¿Qué pasaba? Estas historias se perdían las hojas, o no era un método muy eficaz en lo que es recaudar datos. Por lo que ahora, en época de pandemia, nos hemos capacitado para poder hacer las cosas mejor, tratar de recaudar datos y que queden en un sistema de datos, la recolección de datos personales y la vía de comunicación con los familiares. Nosotros, cuando el familiar viene, tenemos que tratar de indagarlos de tal manera que nos diga cuáles son los hábitos del paciente que se está ingresando, cuáles son las enfermedades preexistentes, las patologías de bases que tiene esta persona. Tenemos que tener en cuenta muchas veces, cuando ingresa el paciente, la facie del paciente, la cara que tiene, qué significa esto, si está asustado, si está sorprendido por la situación, en el caso de que el paciente esté consciente, obviamente. Si el paciente ya ingresa en un estado de inconsciencia, tratar de indagar al familiar o al amigo que lo trae, o si no al médico que lo va a presentar en la terapia, o al enfermero. Examen del cuerpo, del frente y del dorso, es muy importante ver en qué condiciones ingresa el paciente en la terapia. Si está limpio, si está sucio, el color de la piel, la tenacidad, las cicatrizaciones de las heridas. Hay que verlo de una forma holística, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Es importantísimo en el paciente crítico que esté continuamente monitorizado, controlarles los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, pero también reconocer las anomalidades de estos datos. Durante el turno de 8 horas es muy importante también tener un registro de las glucemias. Cuando él ingresa y cada 8 horas. La movilización, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando ingresa el paciente, tenemos que saber si ese paciente moviliza los 4 miembros, si tiene una hemiparesia, si tiene alguna dificultad para la movilización, y el control de las pupilas, que también es muy importante. Los cuidados correspondientes al turno, ¿qué quiere decir esto? La participación de en las revistas de sala, nosotros como enfermeros, es fundamental, porque junto con los profesionales médicos tenemos que ver qué problema tiene ese paciente y cómo lo vamos a resolver. De acuerdo a nuestra valoración, después podemos hacer una evaluación si nosotros sabemos qué tenía el paciente anteriormente. Si nosotros lo conocemos en ese momento el paciente y no vamos a la historia clínica a indagar, a ver, a averiguar qué es lo que pasó con ese paciente el día anterior, si comió, si no comió, si vomitó, si evacuó, la verdad que estamos fallando como enfermeros.
porque tenemos que saber qué es lo que le pasó al paciente ayer. Durante el turno tenemos que realizar una higiene corporal, bucal, es fundamental la higiene bucal en el caso del paciente en ARM, nasal, hay que cortarle las uñas, hay que despintárselas para que el saturómetro pueda censar bien, rasurado facial si lo requiere, es importantísima la hidratación de la piel, o la colocación de parches para evitar las úlceras por presión. Bueno, después Flavia nos va a estar contando los distintos tipos de úlceras, cómo prevenirlas y por qué se producen. Los cambios posturales también son importantes porque no puede estar el paciente 8 horas en la misma posición. Hay que tratar de rotarlo si la situación hemodinámica lo permite y respiratoria. Cuidado de la vía endovenosa también es algo fundamental, ver todos los puntos vigilar los sitios de punción y valorar los focos infecciosos. Siempre se debe curar una vez al turno, en la mañana o cuando esté visible o sucio, visiblemente sucio. El cuidado de las sondas vesical. La sonda vesical nosotros la debemos de cuidar no tan solo cuando vamos a colocar una sonda vesical, que tiene que ser una técnica estéril, sino también que tenemos que ver que la sonda esté permeable, no esté acodada, que las piernas del paciente no estén oprimiendo, obstruyendo el flujo de orina de la bolsa colectora. Las sondas nasogástricas tenemos que tener en cuenta que Ay, perdón. la sonda nasogástrica tiene que estar sujeta siempre con una cinta hipoalergénica para poder evitar justamente las lesiones, las laceraciones en la piel. Cambiar las guías de alimentación enteral cuando se pueda, cuando tengamos, cada 24 horas hay que cambiar la alimentación enteral, la guía de alimentación. ¿Para qué? Para que no se obstruya. Y comprobar siempre que esté permeable. Y bueno, los drenajes también tenemos que tener en cuenta que hay que contabilizar los débitos y hay que anotar las características de ese fluido que sale por ese drenaje. Siempre anotar todo en el informe de enfermería, que es un documento legal. Proporcionar también un buen descanso al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la siesta o en el turno noche tratar de bajar las luces, de bajar los ruidos, de no reírse fuerte, de no estar movilizando cosas o chocando, evitar ruidos molestos, innecesarios. El registro de ingresos y egresos del paciente nos va a permitir hacer un balance hídrico y de acuerdo a ese balance hídrico le va a dar un panorama al médico para ver si tiene que cambiar o modificar las indicaciones médicas. Hay que registrar siempre que el paciente vomita, si tuvo deposiciones en el turno, cuánto orinó, si se le hizo diálisis, si se le hizo alguna transfusión o suero, y las alimentaciones enterales o parenterales, o si come, bien controlar y registrar lo que come, para poder hacer un balance hídrico óptimo. La revisión y evaluación del estado de conciencia durante el estadio en terapia también es fundamental. Ahora vamos a hablar del cuidado de los ojos. Del 20 al 42% de los pacientes internados en terapia desarrollan queratopatías y no es tratado a tiempo, pueden complicarse progresivamente a una queratitis microbiana o pérdida de la visión. La superficie ocular en personas sanas está protegida por mecanismos de defensas naturales, como el efecto bactericida de la película lagrimal, el parpadeo o cierre adecuado de los párpados.
La depresión de la conciencia, el uso frecuente de relajantes musculares y la sedación de pacientes con ventilación mecánica hacen que se produzca un cierre no completo del ojo y este quede en contacto con los agentes patológicos del medio ambiente. Bueno, los cuidados de los ojos, como todos ya saben, tenemos que hidratar el ojo y por sobre todas las cosas tenemos que tener los elementos necesarios para hacerlo, para evitar mayores daños. Los materiales que tenemos que tener son los sueros fisiológicos, son las aguas destiladas, las gasas siempre estériles, pomadas epitelizantes si el médico lo indica, guantes, la cinta hipoalergénica, las botas oftálmicas lubricantes si el médico lo indica. Y el procedimiento siempre va a ser el mismo. En todo procedimiento, cuando uno va a intervenir al paciente, lo va a tocar, siempre tenemos que lavarnos las manos previamente. Es muy importante llevar el equipo de materiales a la unidad, colocarse los guantes. El lavado de ojos siempre tiene que ser desde el lagrimal hacia afuera. La colocación de pomadas, luego colocamos la gasa para la oclusión ocular sobre el párpado y fijar una cinta si fuera necesario. Hay que evitar siempre la sequedad de los ojos. Luego, cuando terminamos el procedimiento, nos lavamos nuevamente las manos, acomodamos la unidad y registramos siempre en el informe de enfermería que se hizo el cuidado de los ojos. Esto se debe realizar al menos una vez en el día. La conclusión sobre los cuidados de los ojos es mantener una correcta higiene, una conjuntiva humectadas y mantener párpados cerrados es fundamental para que el paciente no tenga complicaciones oculares a futuro. Buenas tardes. Con respecto a las úlceras por presión, ¿qué son las úlceras por presión o por decúbito? Son aquellas lesiones que sufren los pacientes con internaciones en unidad de cuidados críticos, en su gran mayoría pacientes añosos, lo cual genera que un incremento en la morbilidad y un costo nosocomial. Hay que tener en cuenta la higiene, la nutrición, el estado psíquico y físico del paciente. Estas aparecen luego de una presión sostenida en una prominencia ósea sobre una superficie externa. Dicha presión puede deberse a la fricción o deslizamiento y se reduce el flujo sanguíneo capilar de la piel y los tejidos subyacentes con mayor gravedad se pueden sufrir necrosis y o rotura tisular, pudiendo provocar una sepsis. Los factores que promueven la formación y el desarrollo de la úlcera por presión. Como dijimos anteriormente, la edad avanzada, el estado nutricional inadecuado, no es lo mismo, no te va a llevar el mismo tiempo una persona que se escare en donde tenga una desnutrición severa o una obesidad, o el paciente esté con un estado nutricional óptimo. Una humedad excesiva de la piel, así como una temperatura sostenida de la piel, el nivel de conciencia disminuido, referido a enfermedades neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, el dolor y tratamientos con distintos medicamentos como son los simpático-miméticos o corticosteroides. Los grados de las úlceras. Tenemos el grado número 1, que en donde tenemos la epidermis íntegra, la vamos a encontrar de color rojo, rosado, en pieles más oscuras pueden presentar tonos azules o morados, y va a quedar sostenida la presión de los dedos, o sea, nos va a quedar la marca sostenida cuando hagamos presión con los dedos. En el grado número 2 vamos a encontrar comprometida la epidermis y dermis, en donde vamos a ver ya flictemas o vesículas, descamación y grietas. En el grado número 3 ya tenemos comprometido el tejido celular subcutáneo, en donde vamos a encontrar bordes definidos, un proceso necrótico, puede haber o no exudado de tipo seroso sanguinolento, y pueden aparecer tunelizaciones y cavernas. Y en el grado número 4 ya vamos a tener comprometido el músculo, se pueden alcanzar articulaciones y podemos llegar a tener la prominencia ósea hacia el exterior, donde vamos a encontrar tejido necrótico y exudado abundante, y pueden aparecer también tunelizaciones y cavernas. Con
respecto a la prevención de las úlceras por presión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir o eliminar los puntos de fricción, presión mediante cambios posturales, masajes u otras medidas adicionales, como pueden ser colchones y cojines especiales, almohadas o taloneras. Debemos realizar los cambios posturales cada 2 a 4 horas en el paciente inmovilizado, siempre valorando el paciente, como decía anteriormente. Hay que tener en cuenta si la situación hemodinámica y respiratoria lo aconseja. Debemos valorar los puntos de presión en cada cambio postural, debemos lavar la piel con agua y jabón neutro y secado exhaustivo sin presión en los lugares donde puede existir esta úlcera por presión. Debemos aplicar cremas hidratantes en pieles secas y ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo, con un masaje ligero y en forma circular. No debemos dar un masaje en zonas de prominencias óseas previamente enrojecidas. Debemos mantener la ropa de cama limpia y sin arrugas, y el cambio frecuente de pañal debemos vigilar en los cambios posturales cada vez que sea necesario. Debemos aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en los pieles enrojecidos y en dermatitis del pañal, manteniendo una compresa de gasa entre los pliegues para generar esto de que los pliegues no se vuelvan a unir. Realizar movilización pasiva, debemos fomentar el mayor nivel de movilidad, animando a la aceptación el mayor tiempo posible y la mayor cantidad de veces en el día. Debemos mantener al paciente en posición funcional, cuerpo alineado y extremidades apoyadas para prevenir deformidades, como una muy común tenemos en terapia intensiva, que es el pie equino. Se debe utilizar una superficie de apoyo adecuada según el riesgo destacado y a la situación clínica del paciente. Es así que los pacientes de cuidados críticos inmovilizados deberían contar con un colchón de aire alternante y almohadas o almohadillas de varios tamaños. Debemos también vigilar los factores de riesgo, para lo cual existen diversas escalas de valoración en las que se destaca la de Norton, que cuantifica el riesgo del paciente en función a su estado físico general, estado mental, actividad, movilidad y grado de incontinencia. Otra escala también usada es la de Braden, que ya la voy a explicar a continuación, en donde se medirá el riesgo al ingreso y el alta, y siempre que se produzca un cambio en la situación clínica del paciente, que modifique los ítems de dicha escala. También hay que clasificar el grado o estadio de las úlceras por presión, educar al paciente para minimizar la aparición o el empeoramiento de las úlceras, y debemos revisar la lesión al menos una vez por semana para observar los cambios de la misma, los cuales deberán registrarse, así como los cuidados llevados a cabo y sus resultados, para planificar otra línea de actuación. Cuando dice acá una vez por semana, no significa que la úlcera se tenga que abrir una vez a la semana. Lo que dice es registrar cómo la encontramos y a la semana siguiente registrar también si la úlcera mejoró o no, porque justamente la piel se tiene que ir epitelizando y bueno, y esto genera un tiempo de cicatrización. Esta ruedita que ven acá, nosotros la supimos tener colgada en las camas en terapia intensiva, que nos lleva a un recorrido de una rotación de 2 horas a los pacientes, pero bueno, cuando tuvimos COVID en la terapia intensiva se ha sacado la mayor cantidad de cartelería, entonces no está a la vista, pero se podría volver a poner como para recordar la rotación. Las principales zonas de apoyo en un paciente en decúbito dorsal, tenemos los talones, la zona sacra, los codos, el omóplato y la cabeza. En decúbito lateral tenemos el maléolo, los cóndilos, el trocánter, las costillas, el acromión y las orejas. Y en decúbito prono tenemos los dedos de los pies, rodillas, genitales en hombres, mamas en mujeres, acromión y las mejillas. También, cuando están en posición prono, la zona sería alrededor del ojo, periocular, también se producen lesiones.
Bueno, esta es la escala de Braden que había nombrado anteriormente, en donde tiene en cuenta la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad física que tiene el paciente, la movilidad y la nutrición. En donde tiene de 0 a 12 es alto riesgo, de 13 a 14 es riesgo moderado, y de 15 a 16 en menores de 75 años y en 15 a 18 en mayor o igual a 75 años. Esta escala se sugiere que se haga al momento del alta del paciente, perdón, al momento del ingreso del paciente y en el momento en el que cambie la situación clínica. Por ejemplo, un paciente que ingresa con un infarto agudo de miocardio, que él se mueve, puede movilizarse por sus propios medios, no tiene sonda vesical, puede girarse para el lado donde más cómodo, y se complica y hay que intubarlo, la escala de Braden no va a ser la misma del ingreso al momento de la intubación o posterior a eso. Prevención y tratamiento de las infecciones de las úlceras por presión. De ahora en adelante van a ver en la esquina inferior, en donde yo puse que no deberíamos hablar de tratamiento, sino evitar su formación, ya que la úlcera por presión habla mucho del trabajo de enfermería y otro equipo interdisciplinario también. No es que es toda la culpa de enfermería porque el paciente no se rota. En otros lugares existen colaboración de parte de kinesiólogos, la gente que hace rehabilitación y demás. O sea, a veces la enfermera por ahí tiene tantas cosas que la rotación no la tiene tan instaurada, pero si por ahí tendríamos un equipo interdisciplinario en donde nos recordaría, bueno, vamos a rotar al paciente, o te parece que lo rote mientras vos estás haciendo otra cosa y demás, sería por ahí un poco más llevadero. Como prevención y tratamiento de las infecciones tenemos los antibióticos tópicos y los antisépticos tópicos. Tópicos porque serían en el lugar de la úlcera por presión. Su tratamiento, el cuidado local y en ocasiones sistémico de una úlcera por presión, incluyen varios apartados. Si bien no siempre se realizan todos, ni se utilizan los mismos productos, básicamente consta de limpieza de la herida, debridamiento, prevención y tratamiento de infecciones bacterianas y una estimulación a la granulación y la epitelización. La limpieza. La limpieza de las lesiones debe realizarse empleando la mínima fuerza mecánica eficaz. Suele realizarse con una gasa empapada en suero fisiológico o bien irrigando la herida con un suero a presión, pero nunca generar un frotado sobre la escara, ya que estaríamos limpiando la parte del tejido que se estaría restaurando. Para que el lavado sea efectivo, la presión ejercida sobre esta superficie debemos arrastrar detritus y bacterias, pero como dije antes, sin dañar el tejido sano. ¿Para qué? Para que las bacterias no vuelvan a depositarse en ese lugar. Se desaconseja la limpieza rutinaria de la herida utilizando limpiadores cutáneos o antisépticos locales, como iodopovidona, clorexidina, agua oxigenada, ácido acético, solución de hipoclorito de sodio, ya que son citotóxicas para el nuevo tejido y su absorción sistémica puede causar problemas. Acá voy a hacer un apartado porque eso va a depender de cómo el médico sugiera que se limpie la escara. Por lo general, los pacientes cuando tienen deposiciones, acá dice que no hay que tener una limpieza rutinaria, pero últimamente los pacientes que nosotros hemos tenido escarados, era como que era escara más diarrea, entonces todo el tiempo tenías que estar limpiándolo, o sea, en todos los turnos, todos los días, cada vez que estaba visiblemente sucio. Entonces, por ahí cuando uno le coloca las gasas furacinadas o algún elemento tópico sobre ahí, digamos, directamente sobre la escara, no llegan a cumplir el ciclo en donde tiene que reaccionar la piel para comenzar la epitelización.
El debridamiento es la eliminación del tejido necrótico para impedir la proliferación bacteriana y favorecer a la curación. Existen varios métodos de debridamiento, cuya elección dependerá de la situación global del paciente y las características del tejido a debridar. Así, el debridamiento solo parece necesario para las úlceras por presión de grado 3 y 4, ya que al contener frecuentemente tejido desvitalizado requiere su eliminación. En nuestro hospital se utilizan solamente el debridamiento quirúrgico o mecánico, ya que los otros son con componentes de distintas, con drogas químicas, digamos, que no están a disposición. Granulación y epitelización. Una vez que la úlcera por presión está limpia, debridada y desinfectada, debe mantenerse un ambiente húmedo adecuado para favorecer el proceso de granulación y cicatrización. Habitualmente, uno de los métodos más empleados consiste en la aplicación de apósitos simples, ya sean secos o impregnados, apósitos semipermeables de poliuretano o los hidrocoloides, dependiendo del tipo de úlcera por presión. Como los apósitos y otros productos que se usan, tenemos el cadexómero iodado, que es una pomada muy parecida a la muy conocida rifocina. Tenemos algilatos, que son parches, los poliuretanos, que son un tipo de espumas, pero que ya también vienen impregnadas en algún antibiótico o antiséptico tópico. Tenemos los parches hidrocoloides, que eso sí contamos nosotros en el Hospital Iturraspe. Tenemos las hidrofibras, que son como una especie de gasas también impregnadas en estas drogas que dije anteriormente, los hidrogeles y los absorbentes de olores, que son parches con desodorante. Conclusiones sobre las úlceras por presión. El método más eficaz para tratar una úlcera por presión es prevenirla, minimizando en lo posible los factores de riesgo, instaurando una serie de medidas posturales, extremando la limpieza y eliminando las condiciones que favorecen su aparición. El tratamiento de las úlceras por presión ha de contemplar al paciente en su totalidad y el entorno de cuidados en cada caso. No existe un protocolo, en los distintos hospitales no existe un protocolo para que reconstituyamos una úlcera por presión. Es como que esto depende del paciente, del médico que lo esté tratando y de lo que uno por ahí tenga en disponibilidad en el lugar de trabajo. El tratamiento de la úlcera por presión contempla al paciente en su totalidad. En primer lugar, habrá que determinar el grado de evolución de las úlceras por presión, el cual va a condicionar el tipo y frecuencia de las curas a realizar. Básicamente, el cuidado local de las úlceras por presión incluye la limpieza, el debridamiento, la prevención y el tratamiento de infecciones. Va a favorecer la aparición del tejido de granulación. No existe un apósito ideal y los ensayos clínicos para determinar la eficacia de estos productos son muy escasos.